Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel García y vengo a dar una ponencia de parte de la empresa Abilight. Me han mandado a mí precisamente porque la ponencia se va a centrar un poco más en la parte de programación, puesto que también los perfiles que tenéis aquí vosotros están más orientados a esa parte. Pues bueno, hablaré centrado más precisamente en ese perfil, ¿vale? Las cosas de las que vamos a tratar: primero haré una presentación de quiénes somos y a qué nos dedicamos, y una pequeña introducción a lo que es el desarrollo de videojuegos. Y después pasaremos a los aspectos concretos de lo que es el perfil de programación, de qué se debe de aprender o qué conocimientos o disciplinas se deben adquirir para poder entrar en una industria como la de los videojuegos. Además de eso, hablaré de algunas de las herramientas existentes a día de hoy que se pueden utilizar para desarrollar videojuegos, y por último haré un pequeño repaso del estado de la industria del desarrollo de videojuegos en España, y con ello pues intentaré motivaros lo suficiente como para que tengáis ganas de involucraros y de apostar por esta industria concreta. Además, os aviso ya, estar atentos en la presentación, porque en 3 momentos concretos os haré una pregunta. Me gustaría que tuviera bastante participación y que os involucráis un poco conmigo en eso, porque a quien la responda correctamente, pues bueno, le daré un código de descarga de uno de nuestros juegos, y bueno, pues hay 3 preguntas, así que para que estéis atentos al simbolito. Y si os parece bien, pues empiezo ya con la ponencia. ¿Quiénes somos? Esto que veis aquí es el primero de los retos que os propongo. En las presentaciones entre sección y sección encontraréis algunas líneas de código, y al final de la charla pediré que me digáis qué respuesta tiene la computación de ese código, qué resultado daría. No son muchas líneas, pero también con eso pues mantengo un poquito más vuestra atención. ¿Quiénes somos? Bueno, pues somos una empresa con base en Barcelona. Concretamente, mi puesto en la empresa es el de programador. Me dedico a la parte de programación de Engine. Y bueno, es una empresa que se fundó en el año 2004 y que lleva ya bastante recorrido, y con profesionales de también mucha experiencia. Entonces, bueno, esta es una foto del equipo. Estamos aquí en la oficina. Ahora mismo somos unos 12 o cosas así, y nuestra máxima es que lo que nos gusta es convertir en profesión nuestro hobby, que son los videojuegos, y bueno, pues ganarnos la vida con ello, no dejando de lado lo que es la parte de negocio, ¿no? Entonces, para ello, pues como he dicho, somos un equipo multidisciplinar, y uno de los pilares en los que se fundamenta toda nuestra visión es en el uso de la tecnología propia como un pilar fundamental. Nosotros desarrollamos nuestra propia tecnología, y es lo que nos hace llegar un paso un poco más allá en los desarrollos que hacemos, ¿vale? Algunos de los juegos que hemos hecho, puedo explicar aquí, por ejemplo, las IPs propias que tenemos, como Aftersun o la saga Musicón, que es una saga de videojuegos basados en música para plataformas de Nintendo DS y Nintendo 3DS. Y bueno, pues también hemos hecho otras cosas, como por ejemplo somos la primera empresa española en colaborar directamente con Nintendo Japón, hacer un desarrollo con ellos, y os puedo asegurar que lo que dicen de los japoneses es totalmente cierto. Son unas personas muy disciplinadas, que exigen mucho, que se toman su trabajo muy en serio, y que bueno, pues también eso tiene cosas buenas, porque consiguen sacar también ese plus de calidad que por otro lado pues a nosotros también nos gusta aportarle al producto. Otras de las cosas que hemos realizado, por ejemplo, el port de Cut the Rope para 3DS, pues también lo realizamos nosotros.
y algunas otras cosas como coproducción de videojuegos junto con otras empresas, como por ejemplo el último en el que hemos participado ha sido Los delirios de Von Sottendorf, que es un juego que saldrá para Nintendo 3DS próximamente y, como os digo, pues ha sido una coproducción. Actualmente se han hecho ya, bueno, es que, a ver, la experiencia del equipo con el que trabajo es muy dilatada. Algunos de ellos llevan trabajando desde la época del Spectrum, y si sumamos todos los desarrollos que han hecho y que hemos hecho, en los que yo también he podido participar, suma un total de 60 títulos. O sea que como Abilite hemos hecho mucho, pero además los profesionales que la forman, mis compañeros, vienen ya de la industria y de estar metidos en un montón de desarrollos. Y los servicios que ofrecemos a otras empresas pues son el desarrollo a medida de videojuegos o la coproducción, también el porting de videojuegos, utilizando herramientas de terceros como Unity, Unreal o lo que sea, o incluso un port de un juego en el que tenga que desarrollarse toda la parte técnica de cero. Por ejemplo, si tienes un juego hecho en Unity y quieres sacarlo en una 3DS, que no es posible, pues en ese caso también lo desarrollaríamos de cero nosotros. Y por otro lado, pues también tenemos servicios de consultoría en el cual pues asesoramos sobre un proyecto concreto de desarrollo de videojuegos para poder ayudar en el desarrollo, ¿no? Y después de haberos contado un poco pues quién soy yo, la empresa en la cual estoy trabajando y las cosas que hacemos y todo eso, pues me gustaría empezar a introducir un poco lo que es el mundo del desarrollo de videojuegos en plan genérico, ¿vale? Para que haya una especie de background y después cuando comentemos el perfil concreto de programador, pues sepamos en qué parte se encaja. Pero antes de nada lo que hay que tener claro es qué es un videojuego. ¿Cómo definimos un videojuego? Bueno, pues un videojuego es un programa interactivo que tiene que dar una respuesta en tiempo real. Usualmente es multidioma y también usualmente se suele poder controlar con diversos métodos de control. Por ejemplo, un teclado, un gamepad, un Wiimote, una pantalla táctil, con lo cual tiene que ser reactivo a todo ese tipo de necesidades. Y además de eso, debe de procesar una lógica, implementar una inteligencia artificial, reproducir música, vídeos y recrear escenas tridimensionales matemáticamente complejas. Y lo alucinante de todo es que tiene que dar una respuesta en menos de 16 milisegundos. O sea, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo, tiene que ser procesado por un computador y, en este caso, renderizar una imagen como resultado de todo eso a un intervalo de 16 milisegundos para conseguir un frame rate estable de 60 frames por segundo, que es lo deseable, ¿vale? Entonces, no sé, a mí me parece alucinante. Un videojuego es una pieza de software que realmente es de una calidad ingenieril altísima. Y creo que teníais que, o que tendríais que, como informáticos, poder apreciar la complejidad y a su vez la belleza de este tipo de creaciones. ¿Y qué partes tiene un videojuego? Bueno, pues normalmente un videojuego es un programa, como hemos dicho, que se ejecuta sobre una máquina. La máquina, como conocéis, tiene una serie de elementos, la CPU, la GPU, el disco duro, X cosas, y el videojuego, a su vez, también está dividido en partes. Por un lado está lo que llamaríamos el motor de juego, que es la parte que se comunica con la máquina y la parte que gestiona, digamos, toda la parte, por ejemplo, de rendering o la gestión de red, lo que viene a ser la computación en sí. Y luego hay una capa superior, que es la lógica del videojuego, es el programa en sí, el juego en sí, donde se decide que hace una cosa o hace otra, o qué pasa cuando se pulsa un botón o se pulsa otro. Y bueno, pues todas estas partes están íntimamente relacionadas unas con otras, ¿vale?
Entonces, pues bueno, este es más o menos el esquema general de las partes que tendría un videojuego. Y en cuanto a cómo se hace un videojuego, podríamos destacar por un lado lo que es la cadena de valor tradicional para ver qué actores entran en juego a la hora de desarrollar este tipo de productos, y veríamos, por ejemplo, un desarrollador, que es la empresa que hace el videojuego, un proveedor de software o de tecnología, que en este caso sería la empresa que hace la herramienta, por ejemplo, la gente que está detrás de Unreal o la gente que está detrás de Unity. Luego hay un publisher, que es quien publica el videojuego, un distribuidor, que es quien lo vende en la tienda o a través de una tienda virtual como Steam, por ejemplo. Y luego tenemos, a su vez, quien vende el hardware, la consola o los PCs en este caso, y el usuario final, ¿vale? Y las fases más o menos en las que se suele realizar un videojuego suele empezar con una financiación, en la cual se busca la financiación, o bien el propio estudio que está desarrollando el videojuego son los que hacen esa inversión, ¿no? Una vez se tiene el dinero necesario para poder desarrollar ese producto, se pasa a una preproducción en la cual se planifica cómo se va a hacer todo, qué tiempo va a durar el proyecto, qué recursos humanos y recursos de otro tipo te van a hacer falta para llevarlo a cabo. Y cuando todo eso está muy claro, se pasa a un periodo de producción en el cual se ejecuta ese plan que se ha elaborado, para después pasar a una postproducción y una parte de aseguramiento de la calidad y testeo para acabar de afinar el producto y determinar que cumple con los requisitos que se querían inicialmente. Y por último, pues viene el retorno de la inversión, que lo pongo al final también para hacer notar eso, que mucho antes de que se pueda empezar a tener un rendimiento económico hay que haber hecho toda una fase que requiere una inversión y suele ser bastante grande. ¿Y quién participa en el proceso? Pues hay multitud de perfiles. Vendría a ser un símil como el de un cuerpo humano, ¿vale? Tenemos un productor que es la cabeza, quien dirige, quien toma las decisiones racionales, quien corta cuando la cosa se está alargando, quien anticipa problemas. Y luego hay otra serie de roles, como por ejemplo los diseñadores o los guionistas, que son los que conciben cómo será ese videojuego, qué partes tendrá, qué mecánicas, cómo se va a jugar, qué ambientaciones tendrá. Es, digamos, quien idea el videojuego. Y luego, en este caso, los brazos, las dos grandes partes en la ejecución, en el periodo de producción, son en la parte artística, en uno de los brazos, que tendríamos pues, artistas conceptuales que hacen bocetos, artistas 2D, modeladores, texturizadores, animadores, músicos, técnicos de sonido. Y por otro lado, la otra parte importante, el otro pilar, sería la programación, el desarrollo de la tecnología. Y en esa parte pues tenemos programadores de lógica, programadores de gráficos, programadores del propio motor. Y luego, para acabar de darle la puntilla final, hay otra serie de perfiles que también se suman al desarrollo, como son los testers, como son la gente de QA, la gente de localización, de comunicación, y que también son muy importantes. Entonces, solo si todo está en armonía y si todo está en equilibrio y la información fluye correctamente entre todas las partes, se consigue finalizar un desarrollo multidisciplinar que acaba en un producto, ¿vale? Y lo que vemos aquí es una distribución del equipo por perfiles. Como veis, yo me he centrado en la parte, o me voy a centrar en la parte de programación, dado vuestro perfil. Y bueno, pues en este gráfico podéis ver también que esa parte, la del desarrollo de software, en la cual podéis aspirar vosotros a entrar, si os motiva el tema y si trabajáis en ello, pues veis que es la parte que más distribución tiene. Ese 34% de abajo es el perfil que más se demanda a la hora de hacer un videojuego, o el perfil del cual más se necesitan. Seguido por el arte, que sería un 28%, porque sumaríamos el 20% de arte con el 8% de animación, que podríamos considerarlo también parte artística.
Y puesto que ya os he ido introduciendo que voy a hablar del perfil de programación, pues es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería el perfil típico de programador, ¿no? Y aquí es donde viene la primera pregunta para ver si estáis todos atentos. ¿Alguien me puede decir a qué película o corto corresponde esta imagen? Por allí. Pues tienes un codiguito para ti que luego te pasas a recogerlo. Bueno, no deja de ser una broma, o sea, el típico tópico que se tiene del informático es este, pero simplemente era, bueno, por traer un poco de humor también a la ponencia, ¿vale? Y ya poniéndonos un poco más serios, habiendo roto un poco el hielo, poniéndonos un poco más serios en lo que viene a ser el perfil de programación, me gustaría comentaros que, bajo mi punto de vista, qué tipo de conocimientos debéis adquirir para poder desarrollar este perfil. Sentirte cómodo en Windows, en Linux, en Mac, y no solo a nivel de usuario, sino a nivel de programación, conocer qué librerías hay en cada uno de ellos. Si, por ejemplo, se está haciendo un juego para Windows y resulta que el publisher te exige, vale, pues lo tienes que sacar también en Mac o lo tienes que sacar también en Linux. Necesitas tener una mente lo suficientemente abierta como para ser capaz de que esa tecnología que desarrolles poder adaptarla a cualquier entorno. O, por ejemplo, si estáis haciendo un juego para iOS y queréis sacarlo en Android, este es el mismo caso, ¿vale? Tenéis que conocer diferentes sistemas operativos y diferentes librerías, abrir la mente en ese sentido. Y luego conocer la herramienta que usaréis, que es el compilador. Tenéis que conocer el compilador y también las herramientas de depuración. Yo en todo este tiempo me he topado con gente que no ha abierto nunca un depurador, que depura sus programas poniendo un print. Eso está muy bien para alguna cosa rápida o cuando uno está aprendiendo, pero cuando realmente tienes un problema serio, hace falta el skill de ser capaz de debuguear, ¿vale? Entonces no perdáis esto de vista, no es solo saber programar, hay que conocer las herramientas. Y aparte hay que conocer otra serie de herramientas, como por ejemplo la programación de Shell, para poder automatizar procesos y ahorrar tiempo, los makefiles, para poder hacer una compilación específica a tus necesidades. Y, por supuesto, sistemas de control de versiones. No se puede desarrollar un software sin tener un control de versión. Imagínate que un día un programador se vuelve loco y borra todo. Vuestra empresa o el proyecto que estéis desarrollando no puede permitirse eso. Con lo cual tenéis que conocer también sistemas de control de versiones. Y aparte varios, porque podéis estar trabajando en vuestra empresa en una cosa, pero podéis hacer una colaboración con otra empresa diferente y que utilice otro sistema de control de versiones, con lo cual no vale que os guste mucho uno y aprendéis eso, tenéis que saber de todo. En cuanto a lenguajes de programación y APIs concretas. Nivel de programación insane en C++. Y C. No lo pongo como idea feliz, sino porque quería contaros una anécdota, y es que en una ocasión vi una oferta de trabajo que ponía esta frase concreta y me pareció muy adecuado traerla para que conocierais cómo se las gastan por ahí fuera, ¿no? O sea, llegará el momento en el que os encontréis con el punto de empezar a buscar trabajo y realmente el nivel de conocimiento que pedirán es un nivel alto, muy alto. Entonces tenéis que mentalizaros y prepararos ya para conseguir eso. Aparte hay que tener otra serie de conocimientos, como el uso de librerías como STL y Boost, y concretamente para el caso de los videojuegos, pues la programación de APIs gráficas, OpenGL, DirectX, la programación de Shader con GLSL, CG, HLSL y también lenguajes de scripting y de prototipado rápido, como Python o Lua, por ejemplo, ¿vale? Y aparte, además de conocer el entorno, conocer lo que es la propia tecnología, hace falta conocimiento base de otras áreas. Necesitáis conocimiento de inteligencia artificial, de redes,
Pero también muy importante ingeniería del software. Recordar que estamos desarrollando un producto de software y no es un producto de software cualquiera. Es un producto de software extremadamente complejo que tiene que dar una respuesta en tiempo real de 16 milisegundos. Requiere que se emplee las metodologías de desarrollo más punteras y requiere que se empleen los mejores patrones de software para construir ese software. Está muy bien la idea romántica del programador que se coge un trozo de pizza por la noche y bebe Coca-Cola y te hace un código maravilloso. Está muy bien, sí, de verdad que conozco programadores que tienen ideas felices geniales, pero a la larga, cuando quieres hacer un proyecto de mucho tiempo, no puedes depender de una idea feliz o no puedes depender de un momento de brillantez de un programador concreto. Hay que aplicar un método y hay que aplicar un método probado de ingeniería del software y ser riguroso con ello. Y luego, pues, cuando ya tengáis todos esos conocimientos, pues también es hora de decidir qué área de especialización dentro de la programación de videojuegos queréis ir, ¿no? Entonces hay algunas como la programación de gameplay, programación de scripting para niveles, la programación de las propias herramientas que se utilizan para hacer el videojuego, inteligencia artificial, física, la programación de la parte gráfica, donde programaréis los shaders y los diferentes efectos de postproceso, la parte del motor de juego o motor gráfico. Y pongo aquí también una figura que también es un poco desconocida, la del artista técnico. El artista técnico es un programador que tiene ciertos conocimientos de arte y le permiten servir de nexo entre la parte de arte y la parte de programación. Puede comunicarse con los artistas para ver los requerimientos de cómo tienen, por ejemplo, que diseñar un modelo, porque él va a ser, por ejemplo, quien haga la herramienta de exportación al motor. Entonces, lo traigo aquí porque también es una figura que usualmente no se suele mencionar, pero pensar en ella porque es muy demandada y además suele estar bastante bien pagada por su escasez, ¿vale? Y en cuanto a herramientas disponibles, pues vamos a ver, dejo un poquito de tiempo por si queréis ir siguiendo el código. En herramientas disponibles vemos que existen diferentes herramientas comerciales, como pueden ser motores completos, como Unreal, Unity, CryEngine, o también frameworks, como por ejemplo Ogre 3D, SDL, Cocos. Este tipo de herramientas son ampliamente utilizadas a día de hoy y tienen una serie de ventajas y desventajas. Entonces, por muy extendidas que estén, sí que me gustaría destacar mi punto de vista sobre esas ventajas y desventajas para haceros reflexionar sobre ello y que a la hora de decidir con qué tecnología desarrolláis vuestro videojuego tengáis en cuenta todas estas cosas. Por un lado vemos que tienen unas ventajas muy claras que se ven a primera vista. Tiene una barrera de entrada muy baja y los resultados se ven muy rápido. Hacer un videojuego en Unity realmente es rápido, enseguida progresas, enseguida ves resultados. Pero tiene una serie de desventajas, y una serie de desventajas que probablemente para cuando te das cuenta de ellas ya es demasiado tarde, porque tu empresa ha estado invirtiendo dinero en desarrollar un software con una tecnología concreta que llegado a un punto ya no eres capaz de ir más allá y no puedes hacer nada con todo ese desarrollo y todo ese dinero que has invertido hasta ese momento, ¿vale? Se queda hasta ahí porque no puedes avanzar más allá. Por ejemplo, están muy bien estas tecnologías, pero ¿y cuando queréis hacer un juego para una Nintendo 3DS? Estas herramientas que sí que son más sencillas y más fáciles de usar no son capaces de ejecutarse con 64 megas de RAM. Entonces, por muy útiles que sean, llegáis a un punto en el cual no podéis avanzar. Y os aseguro que es una faena. Si tenéis un videojuego y realmente ha tenido cierto éxito y habéis conseguido un publisher y está genial, y llega el publisher y te dice, vale, pues quiero que tu juego salga en Wii U o quiero que tu juego salga en 3DS.
¿le vas a estar diciendo que no a un contrato que puede ser muy fructífero económicamente? Pues es una decisión que tomaste mucho tiempo atrás, cuando elegiste una herramienta que no te permitía dar ese salto, ¿vale? Aparte está la optimización. Este tipo de herramientas no te permiten tener una optimización tan pegada al hierro, a la máquina, a la parte del hardware. Y la diferenciación. Estas herramientas crean un videojuego, creas un videojuego con ellas, pero ¿qué pasa? Que le aplicamos los mismos shaders, le aplicamos los mismos efectos de postproceso y vemos que todos los juegos se parecen. Acordaros de la época del Unreal 3, cuando todos los juegos brillaban. Era una época en la que todos los juegos eran brillantes, tenían un especular a tope y nada más ver una captura del juego, tú sabías con qué tecnología estaba hecha. No hay diferenciación. Y a día de hoy, en una industria tan saturada como es el desarrollo de videojuegos, si algo es importante es diferenciarte. Además, este tipo de herramientas permiten mucha facilidad de uso para las features built-in, ¿vale? Lo que te permite hacer, vale, sí, arrastro aquí una cosa, tal, y hace no sé qué, porque la herramienta está diseñada para hacerlo. Pero en el momento que quieres hacer algo que se sale del camino que los desarrolladores han preparado para ello, entonces tienes muchos problemas. Y aparte está la paradoja de la abstracción. Necesitas menos conocimiento para hacer algo, pero es que implícitamente eso significa que si tienes menos conocimiento no sabes hacerlo de la mejor forma posible o de la forma más adecuada para esas necesidades, porque en la propia abstracción del problema has perdido detalles, ¿vale? Entonces, pues, bueno, son ventajas y desventajas que pensar en ello. Y se ve claro con la inversión y el retorno. El caso de Unity 3D y el caso de C++. A la hora de, por ejemplo, querer buscar trabajo como programador de videojuegos, si yo me pongo a desarrollar algo en Unity, con muy poco esfuerzo, llegaré a un resultado y tendré una curva de evolución X, ¿vale? Pero con algo más de esfuerzo, a donde puedo llegar es mucho más alto. Y cuando vayáis a buscar trabajo de esto, creedme que nunca es suficiente en a donde habéis llegado. Siempre os va a hacer falta más, con lo cual creo que ese esfuerzo inicial merece la pena y ese esfuerzo inicial va a hacer que abráis vuestra percepción para poder utilizar cualquier tecnología en el futuro. Os dará igual si en el futuro usáis Unity 3D o es Unreal, pero si ya habéis empezado habiendo dado un esfuerzo inicial más alto, seréis capaz de bajar a otra tecnología o de seguir desarrollando directamente a pelo, ¿vale? Nuestra alternativa, ¿qué es lo que proponemos nosotros en Abilite? Nosotros tenemos un engine propio, llevamos 3 años desarrollándolo, es una apuesta a largo plazo. Se tomó esta decisión porque se estaba haciendo software para la plataforma de Nintendo específicamente y el software era monoplataforma, muy pegado a lo que es las librerías y el hardware de esas consolas concretamente. Entonces se tomó la decisión de que como estamos aquí para quedarnos, hay una visión a largo plazo, necesitábamos una tecnología propia que nos permitiese desarrollar un juego en plataformas como puede ser una Nintendo 3DS, en las cuales la optimización tiene que estar más pegado al hardware, pero que además tuviese la posibilidad de ser multiplataforma para poder publicarlo en otro hardware diferente, ¿vale? Entonces, por eso se inició el proyecto, se inició el desarrollo de un engine multiplataforma basado en estándares abiertos y herramientas de GNU. Y multiplataforma real, o sea, tú tienes el código del engine y tú puedes coger un Mac y compilar un juego para Windows, o puedes coger un Windows y compilar un juego para Linux o para Android. Y todo eso se puede hacer precisamente a que está todo basado en estándares abiertos y está basado en cosas muy reutilizables, las herramientas de GNU, las autotools. Todo esto se hace mediante un proceso de programación cruzada, ¿vale? Y sí, requiere más conocimiento, pero el control es absoluto. Os permite llegar a donde otra gente no puede llegar. Y bueno, pues comentando un poco las partes que tiene el motor, podemos diferenciar, por ahí por donde se ve Engine, está Alip, que vendría a ser la capa de alto nivel,
contra la cual tú programas el videojuego, y Alip se comunica con una capa de más bajo nivel que es el HAL, y existe un HAL para cada una de las plataformas hardware. De modo que tu juego, como le programas contra Alip, y Alip se comunica con el HAL que le toque de manera polimórfica, el juego, con que lo programes una vez, virtualmente será igual en cada una de las plataformas, ¿vale? Consiguiendo con ello la multiplataforma. Y además tiene una capa auxiliar que es el HEL, que es el Hardware Emulation Layer, que viene a ser la emulación de un hardware concreto, pero en otra plataforma. Es decir, podemos estar programando un juego para Nintendo DS, para Nintendo 3DS, y podemos hacer la compilación para la máquina final o podemos hacer la compilación para PC y ver cuando lo ejecutemos una ventana en la cual se ve una Nintendo 3DS como una carcasa y podemos tocar los botones y ver cómo interactúa, para que mientras estamos en desarrollo podamos ir testeándolo de manera rápida en las máquinas, ¿vale? Los comerciales que vamos haciendo, todo eso irá creciendo, las nuevas features que le vayamos metiendo a los juegos irá repercutiendo en el engine, que la gente podrá usar libremente y que además la propia comunidad podrá aportar contenido y podrá beneficiarse de ello. Entonces, pues, estad atentos, os gustará. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quién puede decirme este fragmento de canción a qué canción pertenece? Sí. Es la canción del software libre. Aquí tienes un código para ti. Y sobre la industria. Ya, como veis, vamos acercándonos a las últimas instrucciones de código del programa. ¿Vais teniendo claro por dónde va? ¿Tenéis alguna idea de qué? Bueno, al final pondré el listado completo y dejaré un ratillo para que le echéis un vistazo por si queréis asumir el reto, que siempre es motivador el que te pongan un reto. En cuanto a la industria en España, hay una distribución de trabajo que se les suele llevar la mayor parte entre Madrid y Barcelona. No obstante, en todo el territorio existen muchas empresas, ¿vale? Algunas de mayor o menor antigüedad, pero sí que hay una fuerte apuesta por este sector dentro de nuestro país, ¿vale? Aquí podemos ver una distribución por la antigüedad de la empresa. Vemos que la gran parte de aquí de la derecha son empresas que tienen menos de 5 años. Es una industria muy joven y con lo cual está empezando, pero precisamente por eso es el momento de que vosotros que estáis aquí estudiando y que os estáis formando en el desarrollo de software y en informática, apostar por esta industria. No digo que montéis vuestra empresa nada más salir, podéis trabajar en otras, podéis, habiendo ganado una experiencia más tarde, lanzaros a montar algo, pero si de verdad os gusta, involucraros en la industria. Os animo, os invito a que os entusiasméis con ello y a que queráis trabajar en esta industria. Y aquí vemos la evolución prevista de empleo para lo que es el desarrollo de videojuegos en España. Vemos que en el año 2013 había unas cifras y que la curva de crecimiento pues tiene una pendiente muy acentuada. Así que no hace nada más que dar cifras de que hay futuro, ¿vale? Y la estimación de contratación por perfil viene a ser algo similar a lo que comenté anteriormente, puesto que en el desarrollo de un videojuego, gran parte, ese 35% se la lleva un desarrollador de software, vosotros, de toda esa gente que se contratará, pues ese 35% sois vosotros, ¿vale? En la estimación de contratación. Y algunos otros datos por dar una visión un poquito más amplia. Es sobre los modelos de negocio. Como veis, la venta física, arriba con un 15%,
A día de hoy está muy reducida en contraprestación con otros modelos de negocios como la venta digital o incluso el free to play o suscripción. Entonces también es importante que cuando se planee el desarrollo de un videojuego se elija un modelo de negocio también acorde a ello. Y una pregunta importante que todo el mundo nos hemos hecho en algún momento es ¿cómo entro en la industria? Bueno, pues lo más importante de todo es haz juegos. Si de verdad tienes pasión por dedicarte a esto, haz juegos, no esperes, empieza a hacer juegos en tu casa, donde sea, en el autobús. Tienes que programar, solo así conseguirás tener algo que poder enseñar. Y cuando vayas a una empresa, lo que más van a valorar es lo que habéis hecho previamente. El portfolio, como comentaba uno de mis compañeros esta mañana. El portfolio serán lo que verán y conforme a eso decidirán el nivel que tenéis. Aparte, informaros, estar atentos de las tendencias, estar atentos de los modelos de negocio, de qué se está cociendo en la industria, de qué nuevo hardware va a salir, qué nuevas plataformas, de los hábitos de consumo, estar atentos de todo, tener curiosidad. Y, por supuesto, formaros. Tenéis que tener una formación muy amplia, tenéis que tener muchos conocimientos. Y bueno, y el inglés, por supuesto. Si no tenéis un conocimiento adecuado de inglés para poder acceder a material donde podréis aprender, lo primero que tenéis que empezar es por el inglés. Y además, cuando vayáis a una entrevista, eso también será importante, porque en muchas empresas la proyección es internacional. Entonces, es común tener clientes que son extranjeros o es común trabajar con gente en tu equipo que también son extranjeros, con lo cual es importante también conocer idiomas. Y aquí está la siguiente pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué querría dedicarme a esto, no? Es una industria difícil, competitiva, te frustra, te pone contra las cuerdas, se gana menos, exige ponerte al límite, actualizar tus conocimientos, arriesgarte en algo nuevo. ¿Por qué querría hacerlo? Pues la respuesta es muy simple, por crecer como profesional, por aceptar ese reto y conseguir con ello sacar tu máximo potencial, conseguir llegar a cosas que no hubieras llegado si no te hubieras retado. Y aparte, muy importante, porque pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, un tercio de nuestro tiempo está en el trabajo. Ese tiempo tiene que servir para algo. No puede ser que desconectemos el cerebro y estemos en el trabajo como si fuéramos un zombie y cuando salgamos empecemos a vivir. El día dura 24 horas y si gran parte la pasamos trabajando y la otra durmiendo, tiene que contar para algo. Escoger algo que os motive, algo que os apasione. Y sobre el contexto actual, es el mejor momento para dedicarse a esto. El mejor momento con creces. Hay más eventos que nunca. Hay comunidades, formación especializada. La barrera de entrada en consola, en Steam, es mucho más baja que lo era hace años. Hoy en día, cualquier desarrollador independiente se junta con una serie de compañeros de máster o de lo que sea y pueden optar, o pueden, si la calidad de su producto es suficientemente buena, llegar a Steam o llegar a consolas. Pero es que eso estamos hablando que X años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, directamente no era posible. Entonces, sentiros privilegiados porque estáis en un momento en el cual comenzar ahora es mucho más fácil que antes. Tendréis más facilidades. Pero, que quede claro, solo haciendo las cosas bien conseguiréis tener esa visibilidad que os permita pues tener un rendimiento económico de ello, ¿vale? Entonces, pues, esta ha sido la charla, espero que os haya gustado y... Y ahora, un momentito, voy a pasar al turno de preguntas, pero antes os tengo que hacer yo la última pregunta. ¿Cuál es el resultado del listado? Es un reto y puesto que tenéis un perfil de programación me parecía adecuado
traerlo. No son muchas líneas de código. Casi, porque ¿qué pasa cuando se imprime el número 97 como carácter? Bueno, yo creo que te la has ganado, ¿eh? Porque... Y además has... Un aplauso. Y además has conseguido bordear los dos overflow, que supongo que lo has tenido en cuenta para poder ver el resultado que daba. Así que... Muy bien, muy bien.